¿Qué tal, Bruno? Bien, 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 muy bien. Feliz Día de la Independencia. Ah, feliz día. Feliz día de la Mm, independencia, si se puede decir feliz. sí, claro. No estamos felices Digamos nosotros. todo. Claro. No, bueno, igual hay que, hay que tratar de estar felices, si no el cuerpo se enferma, ya lo hablamos esto. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, queremos escucharte a vos, que sos historiador, hablar sobre este día por donde vos quieras empezar. Bueno, la Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816 es más un mito en el saber popular que un conocimiento real de lo que pasó. Y es un mito fundacional, ¿no? A cualquiera le preguntás cuándo Argentina declaró su independencia o se declaró independiente como país o como nación, y todo el mundo va a esa fecha. El problema de los mitos, que los mitos son inmodificables. Entonces se cree absolutamente en que esa declaración fue la declaración de la República Argentina como nación independiente. Ah, la verdad histórica es un poco más compleja, ¿no? Digo, no existe una declaración de independencia de la República Argentina. Si alguno se la lleva a la radio, le dan $1.000.000. Si alguno le lleva la declaración de independencia a la República Argentina, desafíen a cualquiera porque la verdad que no existe. Lo que pasó en 1816 fue que un conjunto de provincias que venían en guerra civil después de la Revolución de Mayo intentan terminar con el proceso revolucionario y poner un poco de orden a lo que se había abierto en 1810. Entonces, lo que quedaba del virreinato del Río de la Plata, provincias enfrentadas entre ellas, provincias enfrentadas con Buenos Aires, que no aceptaban los lineamientos de Buenos Aires, deciden un congreso, que es el fallido Congreso del año 13. Pensemos esto, ¿no? Ubiquémonos en tiempo y espacio. 1810, primer gobierno autónomo, pero no independiente, la Revolución de Mayo. Se saca al virrey y un grupo de criollos y españoles deciden ser autónomos, no independientes, autónomos de España, empezar a decidir los destinos del Río de la Plata, del virreinato del Río de la Plata. Ahí comienza una guerra, no solo contra los españoles, sino entre las provincias. Y 1816 es el intento de terminar con la revolución y empezar con el orden. De hecho, los documentos dicen eso. Termina la etapa de la revolución y comienza la etapa del orden. El Congreso se hace en Tucumán pensando en el Alto Perú, pensando en lo que hoy es Bolivia, muy importante para la fecha, muy importante para la región, era el centro del poder español, y se juntan las provincias que pueden, ¿sí? Las provincias del Alto Perú no pueden mandar diputados, las provincias del interior de lo que hoy es el centro y el oeste de la Argentina logran mandar diputados, todas las provincias del litoral directamente no participan porque no están de acuerdo, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, perdón, la banda oriental, que era parte del Río de la Plata, tampoco participa, porque un año antes habían hecho la Liga de los Pueblos Libres. Córdoba está a punto de no participar del Congreso de Tucumán. Participa a último momento, porque era parte de la Liga de Pueblos Libres, que se habían establecido en 1815 en el Congreso de Oriente, y, y bueno, finalmente participa. Así que ese Congreso de Tucumán es fabuloso, ¿no? Porque son 33 diputados de diferentes ciudades de lo que era el virreinato, el antiguo virreinato, 33 de los cuales, fíjense una cosa, creo que 23 por lo menos habían estudiado en el Alto Perú, en Chuquisaca, en lo que hoy es Bolivia. Mm. Eran de ahí, eran recibidos o teólogos o abogados. O sea, fíjense la importancia que tenía lo que hoy es Bolivia para ese proceso de independencia de las provincias del Río de la Plata. Y finalmente participan Córdoba, Buenos Aires, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán y 3 provincias de lo que hoy es Bolivia. Y varias provincias de lo que hoy es Argentina no participan, de hecho no están de acuerdo con ese Congreso y firman un acta de independencia que es el acta de independencia de las provincias unidas en Sudamérica, ni siquiera de Sudamérica, en Sudamérica. Y declaran una independencia. La independencia, se declaran independientes del Reino de España,
de la corona española, y 3 días después, del 16 de julio, Pedro Medrano, que es diputado por la Ciudad de Buenos Aires, le agrega de España y de cualquier otra potencia extranjera, pensando en Portugal, que era también una posibilidad de invasión, o una posibilidad de dependencia, más que de invasión, de dependencia. Era un momento, aparte que no se sabía muy bien qué tipo de gobierno se iba a asumir, había propuestas monárquicas. Recuerden que Belgrano había propuesto en ese momento instalar un monarca inca con sede en Cusco y que todas las provincias unidas en Sudamérica respondieran a un monarca inca instalado con su trono en Cusco, que sea ese el poder central de estas provincias. Había otros proyectos monárquicos también, pensando en el Brasil. Bueno, finalmente todo eso se desvaneció en guerras interminables que terminaron en 1860, o sea, terminaron casi 5 décadas después, formando lo que hoy es la República Argentina, ¿no? Pero bueno, es un proceso muy interesante porque es más mítico que real lo que se conoce de un documento muy chiquito. Aparte, la Declaración de Independencia es un documento muy breve, muy corto, insisto, firmado por algunas provincias que hoy son de Argentina, por varias que hoy son de Argentina pero no la firmaron, y por algunas que hoy son de Bolivia, que ya no son parte de nuestro territorio. Bueno, proceso interesante. Vos sabés que en una clase de historiografía, pero en la época del proceso, tenía un profesor de historia Romero, José Luis Romero, que hablaba de nuestra instancia fundacional, y cuando digo nuestra digo americana, en tanto que a diferencia de los países europeos, nosotros primero tuvimos que organizarnos en Estado, incluso antes de ser una nación. Y él veía ahí cierta dificultad, es decir, el andamiaje jurídico fue un copia y pegue y no fue el proceso de una evolución cultural de siglos por ahí, o de décadas, aunque sea, sino que fue la urgencia de estos actos administrativos, como creo entender que estás mencionando vos del 9 de julio, para poder constituirnos en un Estado y empezar a ser verdaderamente autónomos. ¿Cómo? No sé si escuchaste este concepto de alguna línea historiográfica, en tanto, porque qué sé yo, Italia fue monarquía, fue república, fueron dos, y nunca dejó de ser Italia, más allá de su organización jurídica. No sé si logro hacerme entender. Hay un punto muy interesante de la construcción de lo que es la Argentina hoy. Primero, insisto siempre con el tema del mito de que la Argentina ya existía. Argentina no existía en 1810 ni en 1816, ni en 1820 ni en 1830. Recién en la generación del 37 que es la que comienza a pensar una nacionalidad argentina ligada a algunas costumbres, a algunos idiomas. Recién ahí, pero se constituye y se termina de armar en 1880. En 1860 empieza a construirse eso que hoy conocemos como Nación Argentina, y en 1880 termina de delimitarse, tal cual la conoces hoy, con el mapa como lo conoces hoy, con los 23 distritos más la capital federal. Eso no existía en 1816. Pero además, y esto sí es muy más interesante todavía, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata hacen la Revolución de Mayo en 1810 y después declaran la independencia en 1816, el mundo está en contra de eso. A ver, los procesos revolucionarios en Sudamérica, en América o en Latinoamérica comienzan en 1809. Y entre 1809 y 1810 se dan muchos procesos revolucionarios como el nuestro, formando juntas de gobiernos autónomas. Hacia 1815 no sobrevive ninguno. El único proceso revolucionario que todavía está vivo es el de Buenos Aires, es el del Río de la Plata, y está intentando terminar con el poder español y el Alto Perú. Es una genialidad eso, y encima los ejércitos del Alto Perú que están en Tucumán van perdiendo la guerra, y aparece un genio como San Martín que dice, no es por ahí, no es por Tucumán, cruzar Salta, cruzar Jujuy y llegar al Alto Perú, es por Chile, primero dar batalla en Chile, ganar esa batalla, liberar Chile, armar un ejército nuevo de tierra y de mar, ir hasta el Perú, dar batalla en Perú, liberar Perú y ahí terminar con el proceso revolucionario. Es una genialidad eso, y eso lo logra Buenos Aires sola,
porque todas las demás capitales revolucionarias ya habían caído en manos del poder monárquico otra vez. Habían desistido de ese proceso revolucionario. Y tenés el otro genio de Bolívar, que en 1819 piensa lo mismo por el otro lado. Ir por el Pacífico, dando batalla también para llegar al Alto Perú, o sea, una operación de pinzas, los dos sin conocerse personalmente, digo. Bolívar por el norte y San Martín por el sur, llegar hasta el Alto Perú y derrocar definitivamente al poder español, al poder monárquico. Pero además tenés otra cosa. Fíjate, entre 1810 y 1816, las provincias del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires, están intentando darse formas de gobierno, primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio, y en Europa se están reinstalando los poderes monárquicos. El rey Fernando VII, que había estado preso de los franceses, es liberado en 1814 y promete volver a América para recuperar sus territorios, en el medio de un avance militar de los realistas en el Alto Perú. Y encima, en Viena, se forma la Santa Alianza, que es un conjunto de monarquías que se prometen entre ellos aplastar cualquier intento de república e instalar y fortalecer sistemas monárquicos. En ese contexto mundial y americano es que Buenos Aires hace su Revolución de Mayo y después declara su independencia de las naciones del mundo. Es una construcción muy interesante, entiendo lo que decís, pero es una construcción que se va haciendo sobre la marcha. De hecho, lo que se entendía como nación o como Estado en 1816 no es lo mismo que ahora. Las palabras tenían otro sentido y lo que se conocía como independencia también tenía otro sentido. En ese momento ser independiente no era como ahora, ser un Estado, nación absolutamente independiente de otros países. Era más bien ser autónomo dentro de un protectorado, ser independiente pero con determinadas limitaciones. Por eso digo que es muy fuerte lo que sucede en Buenos Aires en 1810, entre 1810 y 1816, porque es un proceso revolucionario que tarda 6 años, no diríamos que tarda, porque en realidad el objetivo de la Revolución de Mayo no fue declarar la independencia, así que no podríamos decir eso, digo, pero es un proceso de 6 años donde la revolución cae en toda Latinoamérica, menos en Buenos Aires. Buenos Aires insiste, gracias a San Martín, con liderar un proyecto americano de independencia, por eso se va a Chile y después a Perú, y encima le sale bien, es una cosa increíble, ¿no? Digo, no es un plan menor. Y en el medio están estas provincias, que no son como las de ahora, eran ciudades con su campo de alrededor, intentando darse una forma de gobierno. Por eso dije al principio, 1816 es el fin del proceso revolucionario para esos diputados y el comienzo o el intento de orden. De decir, bueno, terminemos con la revolución, porque la revolución lo único que trajo es guerra entre provincias, además de guerra contra el Imperio Español, y empecemos a tratar de poner un orden de una forma de gobierno. Lo va a lograr 50 años después, pero nunca, dando un ejemplo hacia el mundo, vamos a volver a ser monarquía. Es una cosa increíble eso. El mundo va a las monarquías en ese momento, Europa, y nosotros estamos diciéndole al mundo, vamos a inventar una forma de gobierno distinta, independiente, autónoma, o como le podamos poner. Y vamos a hacer una nación, que en ese caso el concepto de nación era distinto al de ahora, pero vamos a intentar formar una unidad política con estas provincias que quedaron del virreinato y darles una forma de gobierno. Alguna vamos a encontrar, y finalmente se encontró, 50 años después, pero se encontró. Sí, y no tenemos reyes, digo, Europa sigue teniendo monarquías. Es verdad. En España podés ir preso por hablar mal del rey, acá no pasa. Claro. Eso es increíble, y eso es una herencia de ese proceso fabuloso entre 1810 y 1816. ¿Y cómo fue variando, ¿no? A la luz de los acontecimientos actuales, esa mirada del mundo de América, o qué correlato, jugando un poco a mano alzada, podemos encontrar hoy de ese correlato de una América dispersa, que no termina de constituir una unidad fuerte económica? Hace pocos días tuvimos el encuentro allí del UNASUR, hay todavía una pugna ahí, confrontaciones, y un mundo occidental, sobre todo, que mira con avidez todo lo que sucede acá. Bueno, Sudamérica es un territorio enorme y tuvo
formación de clases estamentales, y yo no diría burguesías, pero sí clases estamentales y ricas en la colonia, que sobrevivieron a los procesos revolucionarios y que fueron las que, cuando se intenta hacer unos Estados Unidos de Sudamérica, son los que van a insistir con que no, con que primero está el comercio en sus regiones y que hay que poner fronteras entre esos territorios, y así se van formando los países. De hecho, los procesos revolucionarios de ese momento van derivando finalmente en países. La banda oriental se forma como país. Paraguay, apenas se produce la Revolución de Mayo en Buenos Aires en 1810, inmediatamente se declara autónoma de Buenos Aires. La misma Bolivia, que termina separada, Chile, Perú. Digo, todos esos espacios que en algún momento tal vez pretendieron algunos de sus dirigentes, como el caso de Bolívar, o el caso de San Martín con su pensamiento de emancipación sudamericana, ¿no? Pensar en un territorio conjunto, se separaron por cuestiones comerciales, por sus élites comerciales, que preferían tener territorios y controlar determinados espacios antes que ceder a un intercambio más igualitario, y tenemos esta América hoy, un espacio enorme, que sigue siendo mirado por Europa, con algo de desprecio y con algo de utilidad, ¿no? Siempre es algo, cuando tenemos presidencias un poco extensas, inmediatamente hablan de esos populistas que quieren quedarse en el poder, ¿no? ¿Te acordás en la época de los 2000, en el comienzo del siglo XXI, con esos largos liderazgos de determinados gobiernos más populares que los de ahora, tal vez? Se criticaba mucho en Europa la presencia de esos populismos, entre comillas, que pretendían eternizarse, como Chávez, como Lula, bueno. Y siempre pensaba que los grandes dirigentes europeos estuvieron muchos periodos gobernando, ¿no? François Mitterrand 12 años, Felipe González 12 o 14 años, la Thatcher también. Todos tienen grandes periodos de presidencias al frente de sus países. Sin embargo, cuando lo hacen países latinoamericanos son populistas, claro, y cuando lo hacen ellos son democráticos. Así que la mirada es utilitaria, es un poco despreciativa de parte de Europa, muy eurocentrista, obviamente, y también muy necesitada, ¿no? Porque los recursos que tiene Latinoamérica son tan vastos en términos económicos que, bueno, no permiten una crítica lúcida por parte de Europa. Y muchos creemos, en términos de plan de este gobierno, más allá de volver a reinstalar un plan neocolonial, la perspectiva de, a partir de la destrucción del Estado, lograr la disolución territorial de la nación en 4 regiones productivas para la expoliación. ¿Es posible? ¿Hay antecedentes a nivel, no digo regional, pero no sé, de una reversión semejante, un retroceso semejante para un Estado-nación tan importante? Es muy difícil porque las regiones argentinas, tal cual están constituidas hoy, les cuesta mucho sobrevivir sin esta unidad territorial que tenemos. Digo, Córdoba, pensaba el otro día en un ejemplo de Córdoba, que es tan independentista, ¿no? A veces, si se separara del resto de la Argentina, quedaría rodeada por otra república o por otras provincias, que le cobrarían por todo, por entrar y salir cualquier cosa. Claro, no tendría chances de comerciar nada sin pagar ganancias exorbitantes a todos sus vecinos, que le cobrarían por trasladarle desde una carta hasta personas, y hasta le cobrarían una visa. Dividir la territorialidad, aparte sin salida, ¿no? Sin salida litoral, que eso es fundamental hoy. Tener una salida, tener costa para cualquier país es muy importante. La división territorial de la Argentina es muy compleja porque sus economías, algunas no sobrevivirían. Hubo algunos intentos, mirá, me hiciste acordar que luego de la declaración de independencia de 1816, Buenos Aires intenta centralizar el poder y la organización de esas provincias, las provincias lo rechazan y se van separando. Empezamos una guerra civil que dura varios lustros hasta que se ordena la batalla de Caseros, varias décadas, diría yo.
Y ahí hubo un intento, ¿no? Se fundó la República de Entre Ríos en 1820, que intentó ser independiente y duró un año nada más, y se fundó la República del Tucumán, que era Tucumán, Catamarca y Salta, entre 1820 y 1821, y no tuvo mucho éxito económico ni político. Se refundó en 1824 y después se disolvió definitivamente en 1825. Hubo varios intentos independentistas dentro de lo que hoy es la República Argentina. Ninguno funcionó, porque en términos económicos son inviables. Entonces, pensá que esta idea que tenía, creo que el gobernador de Mendoza, creo que era el radical Cornejo, Ajá. que había dicho que había que independizar Mendoza. Que hubo varias. Bueno, claro, suerte con eso, teniendo a Chile de un lado y a nosotros del otro, cobrándole por todo lo que mueva, por todo lo que mueva, por cada avión que salga, por cada colectivo, por cada tren, por cada producto que quiera vender al mundo. Sí. Suerte con eso. Claro. Digo, la integración siempre es mucho mejor, por eso existe el Mercosur, por eso existe la Comunidad Económica Europea, que antes era el Benelux. Por eso existen tantos tratados comerciales. La integración siempre es mucho mejor que esta cuestión de repúblicas independientes o cuestiones que no suman. Por último, porque se nos va el tiempo y no quiero dejar pasar por alto, pero tampoco que le dediques tanto porque, bueno, será una parte más de nuestra historia. ¿En qué lugar va a quedar lo que sucedió ayer? Lo que hizo Milei ayer. ¿Qué fue todo eso? Gente vestida de negro entrando... Hombres de negro. Realmente, yo estuve durante mucho rato viendo la pelada de los tipos que estaban esperando que firmen lo que no nos mostraban que estaba sucediendo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué es? Bueno, en primer término, que haya estado el presidente Milei en Tucumán es, según leí en algunas redes sociales, es una muy buena noticia, porque eso significa que el presidente de Argentina por estos días está de visita en nuestro país. Claro. Eso es genial. Eso la verdad que ¿no? Es una buena noticia, porque tenerlo siempre ausente y viajando a fiestas privadas, porque a todos los viajes que hace son a fiestas privadas, hay que decirlo, no hay reuniones bilaterales ni cumbres importantes de negocio a las que haya asistido, son lugares a donde lo van a aplaudir. Pero bueno, por eso digo que está de visita en Argentina el presidente argentino, eso ya es una buena noticia. Y lo segundo es que a veces estos shows políticos son un gasto muy grande de dinero sin ninguna afectación a la vida cotidiana, lamentablemente, ¿no? Es más una muestra de cómo los sectores políticos dirigenciales van acomodándose, recibiendo no favores. Digo, me imagino que todos los gobernadores que están ahí gratis no lo hicieron, pero estamos acostumbrados a eso, ¿no? Que quedará para la historia como un evento más de este delirio, de esta etapa de locura que está viviendo la Argentina, que no es la primera vez que la vive, hay que decirlo, ¿no? Okay. ¿Te acuerdan Menem diciendo que íbamos a viajar a Japón en una hora, en Córdoba? Bueno, quedó como un meme. Sí. ¿Y este desfile, cómo lo hace? Que también yo lo vivencio como un show también de las diferentes fuerzas que se están dando además a la ciudad de Buenos Aires. Sí, eso es una pena, ¿no? Porque es una pena eso, realmente. Suena más a algunos sectores que ahora tomaron el Estado y que empiezan a vivir del Estado y se nota cómo viven del Estado, algo que tanto criticaron, y con esos dineros públicos que podrían destinar en otras cosas, se toman una suerte de revancha simbólica. Con muy poca adhesión, los desfiles militares, por suerte, en la Argentina no tienen mucha adhesión, no hay mucha gente mirándolo, y esto es así, o sea, la historia de las Fuerzas Armadas en la Argentina y de las fuerzas de seguridad no fue muy afín a los intereses más populares. Entonces, la imagen esa no se va a limpiar con desfiles, y mucho menos con desfiles, porque aparte el desfile militar genera la sensación de un orden marcial muy desagradable para tiempos donde el mundo cambió, la sensación de libertad que todos pretendemos tener es mucho más amplia que estar uniformado y desfilando a paso de ganso. Me parece más una revancha con fondos públicos, una revancha simbólica muy chiquita, que algo que deba ser tenido en cuenta en términos políticos.
Bien. Y bueno, y eso es una pena que se Bueno, hagan estas cosas. Bruno, se nos fue el tiempo, pero la invitación siempre está hecha. Además, queda mucho más para seguir hablando, escuchándote. ¿Hay algo más, por último, brevemente, que quieras decir que esté quedando afuera y sea importante? Mirá, algo más también que siempre nosotros mencionamos del pueblo mestizo que somos. Así como mencioné que los 33 diputados que van al Congreso de Tucumán en 1816, Sí. más de 23, 24 creo, estudiaron en Chuquisaca, en lo que hoy es Bolivia. Mm. Para ellos era muy importante eso. La primera traducción que se hace de la Declaración de Independencia es en quechua y aymara. Son las primeras dos traducciones que inmediatamente el Congreso se impone como orden y se distribuyen en todo el Alto Perú para que los pueblos del Alto Perú, criollos y pueblos originarios, adhieran a esa declaración de independencia de las provincias, un bloque de provincias, de ciudades, que no son las provincias de ahora, que están pensándose como algún cuerpo político independiente para nunca más ser dependientes de ninguna monarquía y de ninguna potencia extranjera. Eso, acordate que la Asamblea del año 13 se había hecho en guaraní, en quechua y aymara. Y la de independencia se hace en quechua y aymara. Es muy interesante eso. Siempre fue muy importante lo que hoy es Bolivia para nuestra historia. Cornelio Saavedra, el primer secretario de la Junta de Gobierno, había nacido en Potosí, en lo que hoy es Bolivia. Es decir, ese Alto Perú que determinó también las peleas que tuvo la independencia argentina, siempre fue muy importante y va a seguir siendo muy importante para nosotros. Habría que mirar más ese centro de Latinoamérica y no tanto a nortes más lejanos a Europa, ¿no? Pensando en la historia. Bruno, tenemos un montón de mensajes y saludos y agradecimientos por tu participación. Gracias por el rato, como siempre, además en este día tan importante y este día que también podrías estar descansando, digámoslo, por tomarte el rato. No, tengo que corregir un montón, así que no puedo. Llevo toda la tarde para corregir antes del partido. Bien, vamos. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Fuerza, saludos.